celebrar este día haciendo una lectura dramatizada del Quijote. Y para empezar van a leer el capítulo 7 del Quijote, los alumnos de primero bachillerato C, que son Hernán y Felipe, y un alumno de primero bachillerato B, que es Javier. Y os pedimos por favor que no aplaudáis cuando sea necesario para que nos dé tiempo a leer todo y no perdamos tiempo con que aplaudéis. Es, pues, el caso que él estuvo 15 días en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer secundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía en el mundo era de caballeros andantes, y de que en él se resucitase la caballería andante. El cura algunas veces le contradecía, y otras concedía, porque si no guardaba este artificio, no había poder averiguarse con él. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que ese título se puede dar a que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de seguirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder la aventura que ganase, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. Dio luego Don Quijote orden de buscar dineros y vendiendo una cosa y empeñando otra, y malbaratándolas todas, llegó a una razonable cantidad. Acomodóse a sí mismo de una rodela, que pidió prestado a su amigo, y pertrechando su rota cenada lo mejor que pudo, avisó a sus escuderos Sancho Panza del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Sobre todo le encargó que llevase alforjas. Él dijo que sí le obraría, y que asimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba hecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, imaginándose si le acordaba si algún caballero andante había tenido escudero caballero arsenalmente, pero nunca le vino alguno a la memoria. Mas con todo esto determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que tocase. Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado, todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su amo y sobrino, una noche se salieron del lugar sin que la persona los viese, en la cual caminaron tanto, que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su rota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó Don Quijote a tomar la misma derrotera y el camino que había tomado su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque, por ser la hora de la mañana y herirse al rayo los rayos del sol, no les fatigaba. Dijo en esto Sancho Panza a su amo: Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se olvide que lo de la ínsula me tiene prometido, que yo lo sabré gobernar, por grande que sea. Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban. Y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecido usanzas. Antes pienso aventajarme en ello, porque ellos algunas veces, y quizá las más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos, y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde o, por lo mucho, de marqués, de algún valle o provincia de poco más o menos. Pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de 6 días ganase yo tal reino, que tuviese otros adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos que nunca he visto ni pensado, que con facilidad te podrían dar aún más de lo que te prometen. De esa manera, si yo fuese rey por algún milagro de lo que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina, y mis hijos infantes. Pues, ¿quién lo duda? Yo lo dudo, porque tengo para mí que aunque lloviese Dios reino sobre la tierra, ninguno sentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que lo cual es dos maravedís para reina. Condesa le caerá mejor, y a un Dios y a... Encomiéndalo a tu Dios, Sancho, que él dará lo que más le convenga.
pero no apoques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado. No haré, señor mío, y más teniendo tan principal amo vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar. Bueno, ahora los alumnos de primero de bachillerato B y D van a leer un fragmento de la obra El retablo jovial de Alejandro Casona, y este fragmento se titula Sancho Panza de la Ínsula. Un fuerte aplauso. Sala de justicia en el Palacio de Sancho. Estrado y sillón con baldaquino rojo en el que se lee la siguiente inscripción. Hoy tomo posesión de esta isla barataria el señor don Sancho Panza, con muchos años la roja. El cronista asoma de un ventanal, contempla la plaza, donde se oyen vítores, tambores, chirimías y repique de campanas. Entra el mayordomo. Ella, señor gobernador, en este momento entra a la plaza rodeado de pajes y escoberos. Allí el pueblo le aclama, la guardia le rinde armas y el alcalde le besa las manos. Cesa la música y se oye el rijo largo de un rebuzno. Quedó la cultura de nuestro gobernador en su juventud. Pero decidme que por vuestra vida que yo no salgo de mi asombro. ¿Qué significa todo esto? ¿Es posible que nuestros señores los duques hayan elegido para gobernarnos a ese villanote de bodas de forjas, con razas de labrador y barba de 2 semanas? Los duques nos lo envían, en efecto, pero habéis de saber que esto no es más que una famosa burla. Este gobernador que aquí llega no es otro que el gran Sancho Panza, rústico, simple y sin sal en la mollera. El escudero de ese extraordinario loco al que llaman Don Quijote de la Mancha. El mismo que viste y canta. Según parece, el Don Quijote le tenía prometido el gobierno de una ínsula a su escudero, que, por lo visto, no está mucho más cuerdo que su amo. Y nuestros señores los duques, en cuyo palacio se hospedaban ahora uno y otro, no han podido imaginar más divertida burla que esta. Hacerle creer al bueno de Sancho que este lugar es la ínsula prometida, y dejarle que gobierne durante unos días para ver hasta dónde llega su simpleza, pasando de destripar terrones a administrar justicia y vivir como un señor en un palacio. Entonces todos esos que le rinden pleitesía están en el secreto. Unos sí, y otros no, para que no sabiéndolo algunos tenga esta patraña más trazas de verdad. Tratad de vos con toda cortesía y anotad por escrito los hechos y dichos memorables de Sancho Panza, para comunicarlos a la señora duquesa, que espera 2 maneras de risa de esta nunca vista aventura. Silencio, aquí llega nuestro gobernador. Vuelven a oírse vítores y música. 2 soldados de la barda ocupan los umbrales y entra Sancho, de rústico, seguido por el doctor, pajes y pueblo de barataria. El mayordomo se adelanta y, con la rodilla a la tierra, le ofrece las llaves en un cojín. Estas son las llaves de nuestra ciudad, señor. A vuestro corazón y a vuestro poderoso brazo las entregamos, poniendo vos nuestra esperanza. Luego, ya soy gobernador Por la gracia de Dios y de nuestros señores los duques, los sois desde aquí. y puedo ya mandar. Haciendo estamos todos de deseos de obedeceros como fieles pasados. ¿Quién sois vos? Mayordomo soy de este palacio, con licencia puesta. Nuevo rebuzno. Pues a vos mando en primer lugar, señor gobernador. Cuidad de ese rucio que me ha traído como si fuera tu propio hermano. ¿Qué ruso nos dice? Oye, no me gusta por ese nombre de mí, me llamo Rucio por el color de su pelaje. Y pareces que soy yo hombre para explicar por tu voz. Paso a paso, señor mayordomo. No madruguéis tanto para ofenderos. Si vamos, si aquí estuviera mi mujer, esa panza, ¿qué tratamiento le daríais? Tratamiento de señora, por ser la esposa del gobernador. Estoy puesto en razón. Si aquí estuviera mi hija, esa chica panza, ¿qué tratamiento le daríais? De señora también, como hija del gobernador. Pues sabed que ese pollino es mi amigo fiel, mi compañero de fatigas, la lumbre de mis ojos y las telas de mi corazón. Tratad después con la reverencia debida a un pollino del gobernador. Y llevad entendido que no se reprimirá si no cultiva honores y tormentos que no son suyos. Pero, señor, No sale más, pero el gobernador lo manda y basta. Y bien se está San Pedro en Roma, que quien tiene de mandar, callar y callar. Que entre dos buenas, mortales nunca, metan los lugares. Pues no, sin haceros de miel, y os tocarán las moscas. Dicho está, cuídese de Menucio. como mandéis, señor. Al doctor, Atiendas al rucio, señor gobernador. al cronista, Atiéndase al rucio, señor gobernador. a un paje, Atiéndase al rucio, señor gobernador. desde la puerta. Atiéndase al rucio, señor gobernador. La orden se repite fuera, alejándose, en rigorosa escala de precedencia. Sancho, que ha seguido pasando el traslado de órdenes, comenta.
información. ¿Y vos quién sois? Cronista soy de esta isla, de vuestro servicio. ¿Sabéis leer y escribir? Pues cómo no, siendo cronista. No se espanta la pregunta, que más que cronista soy yo y nunca leer ni escribir aprendí, sino fue afirmar con letras grandes como de marca de faro, que decía mi nombre. Ahora bien, señor cronista, ¿qué quieren decir esas pinturas que ahí hay? Ahí está escrito y notado el día en que vuestra señoría toma posesión de este pueblo. Y dice así la evidencia. Hoy toma posesión de esta isla de Marataria el señor de Sancho Panza, que muchos años la dio. Mirando en redondo. ¿Y aquí ya llaman aquí don Sancho Panza? A vuestra señoría, que en esta isla jamás ha entrado otro Panza sino vos. Pues advertid, hermano, que yo no tengo don, ni en todo mi linaje lo ha habido. Sancho Panza soy a secas, y Sancho fue mi padre, y Sancho mi abuelo, y todos fueron panzas, a mucha honra, sin añadiduras de dones ni doñas. De casta de labradores vengo, y nunca me avergonzaré de ello, que este es consejo que me dio mi señor Don Quijote. Y no digo más. Ni hace falta, señor, que todos estamos bien en su mundo, pero mirad que no parece bien que el gobernador se atasca con los refranes, más propios del mundo que de los hombres sabios. ¿Y quién sois vos, hombre sabio, y quién os ha dado velar este entierro? Doctor, soy a vuestras órdenes, graduado de la Universidad de Osuna. Pues usad vos de vuestras bachillerías de Osuna y dejadme a mí usar de mis refranes, que son toda mi hacienda. Y nadie se tome con su gobernador, que el que manda, manda, y las necesidades del rico por sentencia pasan en el pueblo. Ahora, señores, preparad la comida al gobernador. Es abundante que llevo 7 leguas sin probar bocado, y pan y vino andan camino, y no mozo barrio. Perdón, señor, antes habéis registrado que todavía no es la hora de cantar, y aquí hay unos principiantes a tocar. ¿Son muchos? Por ahora, 3 o 4 no más. Pues entren esos tales, y yo no sobre mí pleitos, que si nadie me estorba con latines ni papeles, yo los despabilaré en el aire mejor que el mismo Salomón. Y aquí la hora de la justicia, pero antes de tomarla, fuerza será que cumpláis con una vieja costumbre de esta tierra. Así sea, que respetar las costumbres es ley de buen gobierno. Veamos qué es ello. Es la costumbre de que todo el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado primero a responder una pregunta que sea algo intrincada y dificultosa. Por esa respuesta el pueblo toma pulso del ingenio de su nuevo gobernador, y así se alegra o se entristece con su venida. Pues venga esa pregunta, que yo sentenciaré lo mejor que supiere sin perdonar lo hecho ni llevar cohecho. Y si no acierto, al que da lo que tiene no se le pida más, aunque adelante el preguntador. Pues es el caso, señor, que a la entrada de esta villa hay un puente, y en la mitad del puente hay una beca. Y está mandado que todo el que pase por el puente se le pregunta dónde va. Si contesta la verdad, se le deja ir libremente, pero si contesta mentira, se le debe ahorcar allí mismo. Pues bien, esta mañana llegó al puente un hombre, y al preguntarle a los centinelas a dónde iba, contestó: voy a morir en esa horca. Y ahí está lo grave, señor gobernador, que no hay manera de cumplir con la ley, porque si se la deja libre, resultará que se le ha dejado dicho mentira, y si se la ahorca, resultará que se la ahorca diciendo verdad. ¿Cuál es vuestra sentencia? Se rasca la cabeza resoplando. Vamos despacio, que el juez que más informa nunca bien pronuncia. Manda la ley que al que diga verdad se le deje ir libre y al que diga mentira se la ahorque. Así es. Y ese hombre al preguntarle ¿a dónde vas? Contesta: a morir en esa horca. Así es también. Luego, si se le deja ir libre, no se cumple con la ley, porque ha dicho mentira. Y si se la ahorca, tampoco se cumple con la ley, porque ha dicho verdad. Así mismo. Y eso es todo el intríngulis, pues a fe que yo soy un pueblo, este negocio se resuelve en 2 paletadas. Porque si no hay manera humana de ahorcar a medio hombre dejando en libertad por otro medio, y si la balanza está en el fiel con las mismas razones para perdonarle que para condenarle, y ni condenándole ni perdonándole se cumple con la ley, lo que sobra la ley. Lo que perdone es ese hombre, que de doblarse a la vara de la justicia, más vale que se doble hacia la misericordia y no hacia el castigo. Esta es mi sentencia. Dios guarde a nuestro Señor. Tomás juez, unas representantes de su empresa, que seguro podemos estar en vuestras manos. Tienes aquí la vara, que ya habrá tiempo de usarla. Y vamos a comer, señores, que no tengo yo la cabeza para dar un pensamiento ni retorno para tanto ayuno. Esperad todavía, señor, los principiantes aguardan. Mala costumbre es esa de traer los huevos a la hora de comer, pero en fin, el que quiera estar a las maduras, esté a las duras, que a la pala aguante su vela, que cuando Dios amanece, amanece para todos, que pasen en sus hombros. Sale un parte a dar la orden. Tomad las insignias de vuestro cargo. Ayudado por un padre que recibe ceremonialmente un rico tabaco con guarnición de fibrilina, hora de venido con plumo y collar de oro. Sancho toma la vara y sube solemnemente al estrado. Entre tanto, el doctor comenta con el cronista. ¿Qué me decís de nuestro flamante gobernador? Que no tiene pelo de tonto, no sería yo quien le metiera un dedo a la boca. Por burlas le han jurado, pero bien pudiera ser que, si siguen como hasta aquí, las bromas se vuelvan veras y salgan burlados los burladores. Pasa el cronista a su mesa, donde va tomando nota de los juicios,
labrador con sus alforjas y el sastre con el ferrero y grandes tijeras colgadas a la cintura. Tras ellos entran dos viejos barbados, el uno con un grueso báculo, que permanecen al fondo esperando su audiencia, mirando a todos. ¿Quién es el señor gobernador? ¿Quién va a ser? ¿No veis aquí la vara? Corren los dos a sus pies, disputándose la palabra. Dadme a besar ese pan. Dadme a mí las manos y los pies. Ni manos, ni pies, ni besos. Al grano y barras derechas. ¿Qué negocio es el vuestro? Justicia contra ese acusador embustero. Justicia contra ese ladrón de sastre. ¿Pero yo? Embustero yo. Silencio los dos. ¿Cómo? ¿No ensilláis y ya cabalgáis? ¿Es que puedo yo ver clara una cosa que me contáis turbia? Claro, uno solo. Yo soy el acusado. Pues pasadnos a este lado. Quedaos en ese otro. Y hábleme el acusado por esto oído, que el otro lo necesito para que hable después. Se inclina a un lado, haciendo caracola con la mano en la oreja correspondiente. Yo, señor, soy sastre. Por mala fama que tenga, es un tío tan de bien como otro cualquiera. Estando ayer en mi tienda, llegó este labrador. Me entregó 2 cuartos de paño y me preguntó, ¿hará bastante con este paño para hacer la caperuza? Yo, tanteando el paño, dije que sí. Pero como los sastres tenemos esa maldita fama de quedarnos como una parte del paño compartida, el hombre volvió a preguntar, diga, ¿y no habría bastante para hacerlo en su carretera? Yo lo comprendí a la intención, pero como nada sabía hablar del paño, respondí que también. Entonces, el muy zorro, volvió a quedar escuchando y tornó a preguntar, ¿no podrían salir 3? Sí, como poder también pueden salir 3. En fin, por no pensar que él sí ya llegó a perdón. Yo añadí unos 7, hasta que llegamos a 5. Con esto ya le pareció bastante. Y quedamos en que yo haría 5 caperutas. Ahora, para entregárselas, pone el grito en el cielo. Y no solo no me quiere pagar la hechura, sino que pretende que yo pague por el pueblo su parte. Eso es todo. Cambiando ostensiblemente de mano y de dedo. ¿Es así, hermano? Así es. ¿Es verdad que vos le encargaste las 5 caperuzas? ¿Verdad? ¿Es verdad que él las hizo con el paño que le disteis y no con otro? ¿Verdad también? Pero él la deducción del tamaño. ¿Sabes, señoría, lo que ha hecho? Muestra esa justicia. Sacando la mano de debajo del ferruero con una caperucita roja en cada dedo. Y están las 5, una por una. Juro a Dios que nada me sobra del paño. Y que están cortadas y cosidas con todas las de la ley. No se escalde, señor gobernador. Consideren que ella también fue el tamaño. Pues, ¿qué creéis que broma puede hacerse con 2 cuartas tan ridículas de paño? Basta ya. El pleito está bien claro que aquí no han de ser menester las leyes que juzgar a juicio de buen valor. Ninguno de los dos tiene razón, porque los dos habéis obrado mala fe. Por lo tanto, que pierda el labrador el paño y el sastre que pierda su trabajo. Quédense aquí las caperuzas para enseñanza de los milagros y lárguense los dos con grito fresco. Que no sean los gobiernos para perder su tiempo con pleitos menudos de tubanes y maliciosos. No ahora mismo. Levanta la vara amenazante. Los dos litigantes corren atropellados. ¿Queda algún otro? Estos dos ancianos, con pleito de dinero. Se adelantan los dos. Que hable de mandante. Es el caso, señor, que este vecino mío me pidió prestados hace tiempo 10 escudos. Díselos con la mejor voluntad y tardé todo lo que pude en reclamárselos por no ponerme a devolvérmelos de mayor necesidad de la que tenía el pequeño. Ahora los necesito y me niega la deuda diciendo que ya me los devolvió y que no me acuerdo. ¿Tenéis pruebas, un viejo? Ahí está lo malo, que como lo tenía por honrado, le entregué los escudos sin firma ni testigo. Al mayordomo. ¿Es conocido en la ínsula el demandado como hombre de opinión y de creencias? Todos son seguros. Algunos de ellos saben que ya ha faltado una palabra. ¿Qué quieres que haga yo entonces, hermano? Si él se empeña que sí y vos en que no, bajo palabra, nada vamos a sacar en él. Solo pido a vuestra señoría que le dé un juramento público y solemne. Tengo por hombre de fe y no le creo capaz de falso juramento. Sea como queréis. Se pone de pie y muestra un crucifijo. ¿Estáis dispuestos a jurar delante de la Santa Cruz? Dispuesto estoy. Deme este báculo un momento, vecino. Entrega el báculo a su compañero. Avanza y pone la mano sobre la mano. Yo confieso ante Dios que este buen amigo mío me prestó los 10 escudos de oro. Y juro por la salvación de mi alma que los he devuelto, poniéndolos con mi propia mano, de su propia mano, solemne y públicamente. Que el cielo me condene si miento. Hecho está el juramento. ¿Puedo hacer algo más por vos? Nada, señor. Por encima de todo es cristiano viejo y no va a condenar su alma por 10 escudos. No hay duda de que él tiene razón. Toma tu ropa, hermano, y saldada la deuda para aquí y para delante de Dios. Así sea. Recoge el báculo. ¿Puedo retirarme, señor? Aguarda un poco. Me hizo perplejo con el índice sobre la nariz. Dormía por alta, las palabras del viejo con unos brillos se nos hacen los ojos. De manera que se lo habéis devuelto con vuestra propia mano, su propia mano. Solemne y públicamente. Así fue. Y tanto se estorbaba ese báculo que no habéis podido jurar con él. A ver, dámela acá, pronto. ¿Por qué, señor? Porque algo me huele aquí a gato encerrado. Fe mía que sí lo hay. Es dentro de este báculo donde debe de estar. Lo examina buscando algo. Por fin destornilla el báculo y vuelve sobre una bandeja que acerca al mayordomo. El báculo hueco es de donde salen las dos monedas. Ajá,
¿No os dije? Aquí está el plato. Exclamaciones de asombro. Tomad vuestros escudos, renombre, y condénese a ese otro por falsedad pública. Que el que solo dice la mitad de la verdad es igual que el que miente. Rematado el rey. ¿Qué os parece de esto, señores? Viva Milán, nuestro gobernador. Déjese de vivos. Y si real y verdaderamente quieren que viva, denle algo de comer, que no se le pierda al árbol y no esté cayendo de necesidad. Hola, traigas aquí la mesa del señor gobernador y retires el vuelo. Salen baratarios y litigantes comentando el suceso. Mientras los pajes traen la mesa rica de platos, cubiertos y manteles, el mayordomo se acerca a Sancho, le besa su vara y desciende al terreno llano. Dísmenos algo de Milán. ¿Cómo podéis descubrir de la mano? Va, no tiene ningún medio. Dentro de mi malicia es como echar agua a la mano. Se acerca un paje ofreciendo rodilla en tierra. El aguamarí. ¿Qué diablos es esto? El aguamarí, señor, para darnos agua a las manos antes de la comida. Nunca hice tal yo, pero pase si es costumbre insular. Se lava las puntas de los dedos. Y aún me daré con un canto en los pechos y no es más que esta, el agua que los gobernadores han de sufrir en la comida. Se sienta a la mesa. El otro paje acude a ponerle un parador andante. Mamadores también, nunca imaginé que fuera tan dificultoso esto de empezar a comer en los palacios. El doctor se acala sus antiparas y en silencio solemne le contempla palmo a palmo. Pasa tras él y le mira al otro lado. Le toma el pulso, le examina la lengua. ¿Qué demonios miráis vos? A vos miro, señor, para saber por vuestra figura qué cosa convendría mejor a vuestro estómago, que soy médico de este gobierno y nada puedo permitiros tomar que sea en daño de vuestra preciosa salud. Sírvale de esta fruta al señor gobernador. Sirve un pan. Sancho toma del bien abastecido entero un gran azul. A la segunda uva, el doctor golpea seguramente con su varilla de cristal. Basta. ¿Cómo que basta? Yo no había empezado. La fruta es peligrosa por ser demasiadamente húmeda, y así está bien usar de ella sino al principio de las comidas, como refrescante y solo para mojar los labios. Entre en las perdices estofadas. Perdices tenemos, vengan en buena hora, que ellas lo liberarán mejor que fruta ninguna. Destapa el plato y expira con fricción el vaho. Aparta todos los cubiertos y toma vez en muslo. En cuanto limpia el diente, vuelve a oírse la varilla fatal. Basta. ¿Otra vez? Manjar es este al que se usa con tiempo, porque ya nuestro maestro Hipócrates, lucidor de la medicina, dijo en un aforismo: Leyendo en un folio. Omnis saturatio mala, perdices autem est. ¿Qué quiere decir? Toda altura es mala, pero en las perdices, malísima. Retírese pronto ese peligro. ¿Qué plato es ese otro? Conejo guisado. Puede seguir también, que el conejo es manjar peliagudo y demasiadamente mortandad para estómagos delicados. Dedicado el mío, paso a paso, señor doctor, que más miedo tengo yo a la hambre que no a la altura. Con que quíteseme delante y tengamos la fiesta en paz, que de la panza sale la danza. Tácase vino, muchacho. El paje sirve una copa. El doctor se interpone. Vino decís, no mis días. El vino nubla el cerebro, altera los pulsos y desata los malos humores del organismo. Libre Dios del vino nuestro gobernador. El paje vuelve el vino a la flor. ¿Esto más? Así lo dijo Hipócrates, un sabio. Y era tonto que dijo que ajo crudo y vino crudo pasan por el puerto seguro. Estos son los sabios que yo quiero y no los doctores como vos, que de tanto cuidarme me acabará la vida. Una fila de reposteros, marmitones y pinches, con vasos concordados de bailete, van desfilando con platos fuertes y citantes. El doctor husmea y va rechazando con un golpe de varilla. La fila da vuelta a la mesa, ante las narices de Sancho, y regresa virgen a la cocina. ¿Qué plato es ese, Golotín? Salpicón de vaca con nabos y cebollas. Cebollas has dicho, santa palabra que libre. Fuera de aquí tal villaría, y ese otro, caliente y con especias, funesto enemigo del húmedo radical, en que consiste la vida. Va de retro, y ese plato también, el siguiente con él, postre vemos. Menestra de cabra. Vuelves a cabrar monte sin mancillar nuestros manteles. ¿Queda algo más? Olla podrida, señor. Loado sea Dios. Ahora nadie podrá decir que no, que por la diversidad de cosas y los tales ollas podridas hay, no dejaré de topar con alguna que me sea de gusto y de provecho. Vaya lejos de nosotros tan mal pensamiento. Allá las ollas podridas para los canónigos, para los rectores de colegio y las bodas de labradores y directores de colegio. Dejemos las mesas libres las mesas de los palacios donde ha asistido todo primor y todo equilibramiento. Retírese esa olla enseguida. Dominándose aún. Entonces, ¿queréis decirme, ilustrísimo señor doctor, qué es lo que yo puedo comer? Ahora, después de esa fruta y esos pavos de perdiz que habéis tomado, bien será que terminéis con un gran vaso de agua y una tapadita sutil de carne de membrillo, que os ayude a una buena digestión. Se respalda
y lo mira lentamente, conteniendo su enojo. Excelentísimo consejo. ¿Cómo os llamáis vos? Yo, señor gobernador, me llamo don Pedro Recio de Abuelo y soy natural de un lugar llamado Quil de Afuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, a mano derecha, y tengo un grado de lector por la Universidad de Osuna. Arrastrando cada frase entre los dientes. Pues, señor don Recio, como abuelo natural, afuera, calor, basura, quítese por aquí por delante, o si no, voto al sol que tengo un garrote y arrebatado, secundando por vos, todo el idéntico sano toda esta ínsula. Se levanta rojo de cólera, empeñando la vara judicial. Fuera de aquí, que defiendo la salud, el rumbo de la República, fuera. Deténgase, señor, deténgase. El doctor de pie, perdida su solemnidad ante la vara, el mayordomo y el cronista calman y reciben a Sancho. Y ahora, señor mayordomo, diga si es manera de que yo coma algo a modo, y si no, tómense su gobierno, su oficio que no va a comer, haga el diablo con él. No desespere, señoría. Yo daré orden. Mañana no vuelvo a reír. Para hoy los necesitaba yo, que el hoy ya está aquí y el mañana no lo vi. ¿No podría ser que volvieran a traerme en aquellas perdices? Imposible sin licencia de médico. Y menos de eso más tarde. Que bien pudiera ser que los manejos de algunos enemigos tuvieran que pelear. Hola, enemigos también, por Dios que, según se me va transmitiendo, no es tan gustoso oficio este de gobernar como yo me imaginaba. A la noche tomaréis la libra de uva, que no es manjar de peligro, y ahora, muchachos, hácense sus pasteles, y tomad otra vez la vara, que son de los pleitos que Retiran la mesa los pajes. El cronista que había salido durante la cena anterior vuelve con un mancebo al que dos guardias se sujetan con las manos. Sancho ocupa designando su izquierda. Los guardias quedan nuevamente en el plural. Aquí está el primero. ¿Qué pleito trae ese mozo? Nada sabemos todavía. Según me dicen, se tropezó en esa callejuela con la puerta. Nada más verla, echó a correr como un gato. Luego, si corría de la justicia, señala que debe ser un acusador. Suéltelo y veamos. ¿Qué delito es el tuyo, mancebo? Ninguno, señor. ¿Por qué corrías entonces de la justicia? Para evitar preguntas, que hacen demasiado. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo. Ah, gracioso que sois. Pues a ver que tengo yo hoy el cuerpo para gracias. Cuidado, mancebo, que a veces se que va por lana, no me entiendes. Sé que más respeto y responde directamente a lo que te pregunten. ¿A dónde ibas cuando te tocó la justicia? Tomar el aire. Muy bien. ¿Y dónde se toma el aire en esta ínsula? ¿Burletas a mí? Pues mira, hijo, hazte cuenta que yo soy el aire y que te soplo en popa y que te encamino a la cárcel ahora mismo. Hola, guardias. Llamad a que duerma esta noche de calabozo. ¿Y? Guardias que así me hará vuestra virgen. La cárcel, cuidador de la silla. Pues que no tengo yo poder para atenderte. Para prenderme, sí. Hacerme dormir en la cárcel, pues la verdad es que ni 20 gobernadores. Pues dime, maldito, ¿tienes algún ángel que te saque y te libre de los delitos que te pienso mandar echar? Vengamos a razones, señor gobernador. Por más que me mandéis llevar a la cárcel, que me metan en un calabozo con grillos. Como yo me empeñé en no pegar pestañas, ya vuestras mercedes bastante para hacerme dormir si yo no quiero. No está mal, es que tú eres mancebo. Anda con Dios, que no quiero yo quitarte el sueño. Pero por otra vez no te burles con la justicia. No es a que tomes con alguna que te con la burla en los cascos. Si tienes ingenio, guárdalo para afrontar la falta y no lo gastes en un primer. Que a todos hay quien gane en todas partes, cada semana tiene sus marcas. Besos en la mano. Después de una pausa, con una tranquila Digo, señores, que si así es el oficio de gobernar, no es el hijo de mi madre que nació para esto. comienza a despojarse de sus poderes. Si he de sentenciar pleitos a todas horas para que la una parte se vaya contenta y la otra me saque del pellejo, vivir con el temor de que me maten enemigos a los que no ofendí, y no comer ni beber vino como manda ese médico verdugo, si todo eso gobernar, quedes aquí mis llaves y mis ganas y tómelas el que quiera. A mi trabajo y a mi tierra me vuelvo. Que más quiero vivir entre mantas que no morir entre holandas. De hola me pollino, mi único amigo fiel, del que no pienso volver a separarme más. Y a vosotros, ciudadanos de esta isla monetaria, adiós. Si no os hice mucho bien, tampoco quise haceros mal. Nadie murmure de mí, que soy gobernador y salgo con las manos limpias. Desnudo nací, desnudo me hallo y pierdo mi gano. Adiós, señores. A ver, por favor, que se me
Por último, los alumnos del primer bachillerato A nos van a leer el capítulo de Quijote, que es el final de la obra. Podéis subir y un fuerte aplauso para ellos. El bachiller fue por arriba, y de allí a poco volvió con él y con Sancho, que ya sabía por favor del bachiller en qué estado estaba el señor, hallando a la ama y a la peligrosa, comenzó a hacer pucheros y derramar lágrimas. Acabóse la confesión y salió el cura diciendo: verdaderamente se muere y verdaderamente está acuerdo Alonso Quijano de Bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento. Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos callados de Alma, sobrina y de Sancho Panza, segundo escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y 1000 profundos suspiros del pecho. Porque verdaderamente, como algunas veces se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano de Buenos Aires y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato. Y por esto no solo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás, y después de haber hecho las claves del testamento y ordenado su alma a Don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las bandas, dijo: Ítem es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos, ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno, después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga. Y si como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera ahora, estando cuerdo, darles de un reino, se le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo ya caballeros andantes en el mundo. Ay, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que pueda tener un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le agarren de la melancolía. Miren, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizás tras alguna mata que haremos a la señora Virginia desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber Dios luchado mal a Rocinante, le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto futuros de caballería se pueden de derribarse unos caballeros a otros, y que el que es vencido hoy es el vencedor mañana. Así es, y el Sancho Panza está muy enamorado de sus casas. Señores, vámonos poco a poco, pues ya los nidos de antaño me pájaros son años. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha, y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y libertad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. Ítem, mando toda mi hacienda, a puerta cerrada, a Antonia Quijano, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella, lo que fuere menester para cumplir las mandas que dejo hechas. Y la primera satisfacción que se haga, quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido, y más 20 ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Ítem, es mi voluntad que Antonia Quijana, mi sobrina, quisiere casarse, se case con el hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas sean libros de caballerías, y en caso que se averiguare que lo sabe, y con todo eso mi sobrina quisiere casarse con él y se casare, cierta todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras fieles a su voluntad. Ítem, suplico a los dichos señores mis albaceas que si la buena suerte les trujera a conocer al autor que dicen que compuso una falsa historia que anda por ahí con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan encarecidamente ser pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. Cerró con esto el testamento, y tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en 3 días que vivió después de ese bonito testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba en la casa alborotada,
que esto de heredar algo borra o temple en el heredero la memoria de la pena que es razón te deje muerto. En fin, llegó el último día de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sesionadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Viendo lo cual, el cura que hizo el escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha. Había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que tal testimonio pedía para quitar la ocasión de que algún otro autor, que tiene James Berenguer, le resucitase falsamente e hiciese inalcanzables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cid Hamed puntualmente por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por alejársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Déjese de poner aquí los llantos de Sancho, Sobrina y ama de Don Quijote, los epitafios de su sepultura, aunque Sazón Carrasco le puso esto. Ya de aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo todo el mundo en poco, por espantajo y el poco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura por el cuerpo y vivió. Aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de hambre, ni sé si bien cortada o mal tajada peñola mía, a donde vivirás longos siglos, si presentuosos y malacrines inspiradores no te descuelgan para profanarte. Pero, antes que aquí lleguen, les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres. Date, folloncicos, de ninguno sea tocada, porque esta empresa fue el rey, para mí estaba guardada. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para el uno, a despecho y a pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal cortada las hazañas de mi valeroso caballero. Porque no es carga de sus hombros ni asunto de su refinado ingenio. A quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, y no le quieran llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la huesa donde leal y verdaderamente yace tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer otra jornada y salida nueva, que, para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, basta la experiencia tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en estos como en los extraños de mí. Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho